Quiero dar la bienvenida a Mario Itzep del Observatorio Indígena y también al doctor Alejandro Yamatei, quien ha corrido en el último proceso electoral y quien pues lógicamente está muy al tanto de qué es lo que está pasando en el contexto económico y político de Guatemala. Ambos bienvenidos. Gracias. Como ven, es poquísimo tiempo y mucho que hablar, muchas las aristas alrededor de estos primeros 100 días de gobierno que tienen que ver con el desempeño del Ejecutivo, pero también con el desempeño del organismo legislativo. Así que en una primera intervención yo les rogaría que den su apreciación general, su apreciación crítica sobre qué es lo que más han ustedes sopesado o visto hasta este momento. Empecemos por Mario Itzep. Muchas gracias por la invitación. Nosotros hemos hecho un análisis de los primeros 100 días del gobierno y efectivamente el punto de partida es que hace justo un año en donde la sociedad ha salido a manifestar en las calles, está pidiendo en este caso transparencia y combate a la corrupción. Creo que ese es uno de los temas centrales, digamos, que la sociedad ha demandado. Y nosotros hicimos un monitoreo y encontramos que efectivamente en todo este proceso, los primeros 100 días de gobierno, nos parece, digamos, que al presidente Evo Morales se le fueron varias oportunidades, o la gran mayoría de oportunidades, en la cual que desaprovechó, ¿verdad? Es decir, si le tenemos que enumerar 1 al 10 su gestión, nosotros le hemos dado 0. Primero porque el tema de la transparencia en el Congreso de la República, su bancada nunca presentó durante los primeros 100 días un paquete de reforma fiscal que efectivamente la población estaba demandando. Hay que combatir la corrupción en este país. Es que él no quiso hablar de reforma fiscal, nada. Dijo segundo, que no iba a haber, de hecho esa fue su posición. Exactamente, y segundo es colocar funcionarios de gobierno, el gabinete de ministros, por ejemplo, que venían con una tacha de corrupción, y eso creo yo que realmente fue como el bajón para el partido y el gobierno. Y por otro lado es que abandonó totalmente durante los 100 días el tema social. Hablemos del tema de la salud, por ejemplo, en dar medicamentos vencidos en los hospitales, en abandonar las escuelas, por ejemplo. Y entonces aquí hay un problema, y es que el presidente al parecer no tiene una ruta, no tiene un plan de gobierno. De hecho, no la tenía en la campaña electoral. Yo no sé por qué los guatemaltecos votaron por él. Pero efectivamente es que el gran problema que tenemos ahorita es de país, es de nación, es de Estado. Y efectivamente no se ve, digamos, un accionar del presidente en función del país. Es decir, está actuando todavía como un comediante. Es decir, no es un presidente todavía. Me parece que está en la época de su momento de hacer esas presentaciones teatrales. Me parece que creo que el presidente debe entender que Guatemala necesitamos gente capaz, necesitamos gente que cambie este país, y sobre todo hay una demanda de la sociedad. Me parece que vuelva la sociedad a las calles de nuevamente, y entonces creo que los 100 días fueron, digamos, para nosotros como los 100 días de fracaso de nuevamente, no solo para el presidente de su partido, sino también para el país. ¿No ven señales todavía de orientación y de rumbo? ¿Cómo lo ve, doctor Yamatei? Bueno, yo coincido con Mario en muchísimas cosas. En primer lugar, Guatemala está viviendo, y tenemos que entender que un país tiene 3 ámbitos: lo económico, lo político y lo social. Estamos en una crisis, en medio de una crisis económica. Tenemos una crisis política con una debilidad institucional impresionante que crece día a día. Los aires de depuración en el Congreso, los cambios a la reforma a la Constitución, etcétera, son indicativos de que hay una crisis política y hay una crisis social que la vemos con las demandas y las manifestaciones que hay día a día, y estamos por ver lo que va a pasar aquí el viernes, etcétera. Pero para eso se requiere un gobierno que entienda que tiene que poder generar los suficientes niveles de confianza y credibilidad para poder desarmar las crisis. Una crisis de inversión, una crisis como la que estamos viviendo, en donde prácticamente todos los planes de inversión en el país están detenidos por el sector económico, es como consecuencia de que no saben hacia dónde vamos. Entonces, nadie quiere invertir. La incertidumbre. Nadie quiere invertir si no sabe a dónde va. En el tema social exactamente igual, o sea, no hay un reflejo de una confianza y credibilidad en autoridades que nos digan, miren, pues las cosas van a estar mejor, aguantémonos. Y en el tema político tampoco hay esa confianza y credibilidad. Tanto el gobierno como el legislativo, con 2 extremos totalmente distintos, con gente que está tratando de hacer su papel, unos por medio de contar chistes y moralejas y cuestiones, y el otro tratando de utilizar símiles muy parecidos, pero con un conocimiento profundo de las cuestiones. Hace modificaciones a las cosas que están sucediendo en el Congreso, nos destapa algunas cosas de las muchas que hay en el Congreso,
nos da una pincelada de la asquerosidad que se ha manejado durante los últimos 30 años, pero no hay reformas. No avanza lo suficiente. No hay reformas de fondo. Y eso va a generar, y genera más desaliento social, más rechazo social, porque hoy la gente dice, puchica, ¿con qué razón no se quieren ir de ahí? Y por el otro lado, alguien que no sabe, que de alguna manera no ha realizado, que ya es presidente de uno de los organismos del Estado. Probablemente el organismo más importante porque es el que administra los fondos públicos y por eso le damos la connotación de presidente constitucional y todo, pero él es un presidente exactamente igual que el otro, de uno de los organismos del Estado, pero sin embargo no está generándonos a nosotros ninguna luz de hacia dónde se quiere ir. Una pésima integración de un gabinete en donde no hay figuras que nos hagan sentir cómodos con el trabajo que se está haciendo, por lo menos con la perspectiva, porque el nombre de la persona pese en algo, no lo hay. Una integración de un gabinete sacado de la manga, con ministros que se conocieron el día que los juramentaron en el Palacio Nacional, muchos de ellos, o sea, que no hay me imagino equipo. que no es nuevo esto, la mayor parte de partidos no tiene cuadros. Pero el problema es la necesidad de enfrentar con equipo los problemas del país, porque hay que hacerle urgentemente una entrada, una reforma educativa real. Necesitamos una reforma en el sistema de salud, que no es andar regalando cosas vencidas, como bien lo decía Mario, sino que es muchísimo más profundo. Los programas de extensión de cobertura se acabaron, o sea, le quitamos a la gente la posibilidad de acercarle la salud primaria, que es a la larga la más barata, invertir en la prevención y no en la parte curativa, que es lo que no han querido entender. Y estamos invirtiendo entonces una gran cantidad de recursos en hospitales que son grandes consumidores de muchísimos productos. Pero no van a aguantar con ese peso. Pero no aguantan porque toda la parte y toda la estructura de la pirámide, que debería estar sopesada en puestos, en centros de salud, en unidades mínimas comunitarias, al no existir, toda la demanda se va sobre los hospitales. Ahora, aquí hay una cuestión que está en el fondo de todo esto, lo estamos viendo, hoy se está celebrando esta audiencia por un nuevo delito que se suma ya al historial de acusaciones delictivas de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, que es la corrupción. Jimmy Morales gana la elección con ese logo ni corrupto ni ladrón, y porque es asociado a una clase política que supuestamente ya no es más de lo mismo. Es una cara nueva, es un outsider, como algunos le llamaron en un inicio. Pero si nos centramos en esto, ni corrupto ni ladrón, en términos de transparencia, Mario Itzep, se ha afianzado esta idea, se han generado medidas, se han tomado decisiones que realmente nos hagan saber y sentir que se está luchando contra la corrupción en este país, más allá de los esfuerzos del Ministerio Público y de la CICIG, lo que puede hacer un organismo ejecutivo y lo que puede hacer un Congreso de la República, que, como bien decía el doctor Yamatei, pues sale con un anuncio, destapa los listados de funcionarios del Congreso, pero después de eso ya no pasó mayor cosa. Yo creo que hay tres escenarios. La primera es que la corrupción es histórico, es estructural. Es decir, la misma enfermedad lo trae consigo mismo la Constitución y la estructura del Estado. Y entonces aquí, cuando uno empieza a ver, digamos, por dónde empieza la corrupción, va a haber uno es lo que se destapó, efectivamente, de parte del Ejecutivo, ¿verdad? Y uno empieza a leer todos los informes de la CICIG y el Ministerio Público, y encuentra uno entonces el indicador que uno de los constructores, ¿verdad?, de la élite constructora del narcotráfico y sobre todo la corrupción en el país, ha sido otra vez la vinculación de militares, ha sido la vinculación de la élite económica en el país. Y estos dos actores son importantes en el país, son importantes porque controlan el Estado, es decir, financian a los partidos políticos y ven al Estado como su finca para saquearlo de nuevamente y convertirlos en megaproyectos. Pero está haciendo el Ejecutivo y el Congreso algo, ha dado alguna efectivamente, señal. Con eso es difícil. Ninguna se ha hecho, por ejemplo, durante los 100 días del gobierno. Es decir, el mensaje está claro que la población lo que quiere es transparencia y combatir la corrupción. Pero no hemos visto ninguna acción del presidente, dado, por ejemplo, en el Congreso, sus diputados,
¿verdad? El arrinconar a una gobernadora de Alta Verapaz o empezar a exigir a los otros, es porque salió, gracias a los medios. Pero no vemos los otros escenarios, que es el segundo, son a nivel local, es decir, si la distribución, un caso específico, la distribución de los 256 millones de quetzales en el departamento del Quiché, a través del sistema de Consejo de Desarrollo. ¿Cómo es posible que el gobernador viene y distribuye? A Joyabaj le da 11 millones, pero a Chichicastenango le da 1 millón. A San Pedro Jocopilas le da 3 millones y a Uspantán le da 14 millones. La pregunta es, cuando uno hace ese mapa, digamos, del poder local, uno entiende que resulta que los diputados que están en el Congreso, que negociaron otra vez los diputados del Patriota y Líder, ¿verdad?, que están con el FCN, y fue el negocio de colocar sus gobernadores. La forma de distribución es volver a distribuir donde justamente tienen sus alcaldes, y eso tiene un sentido de decir, primero es que están recuperando a través de los financistas, ¿verdad?, la construcción de obras. ¿Cómo van a recuperar la inversión en la campaña electoral? Otra vez la maquinaria, de nuevamente los financistas detrás de este sistema. Aunque este fue el partido político que menos invirtió en campaña electoral, a decir de ellos mismos y de los informes. No, el informe del Tribunal Supremo Electoral fuimos nosotros. A 1.96 salió cada voto. Sí. O sea, y nosotros fuimos los que menos gastamos, porque ahí hay una manera de calcular. Lo que sí es cierto, Carmen, aquí tenemos que reconocer algo. La exigencia de la sociedad en transparencia hizo, por ejemplo, que el señor Morales dijera ni corrupto ni ladrón. Perfecto. Y dentro de eso, en la campaña electoral dijo, cuando llegue voy a ser transparente, totalmente transparentar todos los gastos. 0. 100 días, la evaluación, 0. No ha habido transparencia. De hecho, los programas de transparencia institucionalizados que debían de estar, como la Secretaría de Transparencia que había prometido y todo, olvidémonos de eso, ya quedaron desarticulados. Quedaron desarticulados porque, por ejemplo, el gobierno electrónico y transparencia no recibieron fondos en el presupuesto. Tampoco hubo el interés de ubicarle los fondos, entonces que desaparezca. Oficialmente los programas de transparencia desaparecieron, Carmen. Entonces, ¿hacia dónde vamos? El nombramiento de la designación de la magistrada a la Corte de Constitucionalidad fue otro tema que fue acusado de poca transparencia. Se pierde esta oportunidad que decía Mario Itzep de haber tenido un Congreso de la República, una bancada relativamente digna, se recurre a los viejos procedimientos. Y por el otro lado se pierde la oportunidad de hacer un nombramiento distinto en términos de gobernadores. Yo creo que el tema aquí es que la oscuridad con la que se ha manejado hace presuponer que el círculo muy cercano al presidente lo está ahorillando y llevando a cometer gravísimos errores que le van a hacer, si así son las vísperas, imaginémonos las fiestas de lo que falta de los últimos 3 años, que le van a hacer cometer no solo graves errores, sino que podrían hacer en un momento dado que las manifestaciones de repudio, de rechazo y de solicitud de cambio en la gobernación del país se den en el corto plazo, y eso no nos conviene. Tengo que interrumpirlo un segundo porque tenemos unas imágenes en este momento en directo desde Torre de Tribunales. Vamos a dar paso a ellas para que nos cuenten qué es lo que se está viviendo allá. Adelante, Michelle, vamos contigo. Si nos pudiera dar su versión acerca de esos hechos. Es el segundo caso en el que está siendo implicado, señora Pérez. Conocerlos precisamente. Vamos a chequearlo, por favor. Número 2, si nos pudiera dar su versión. No, yo no firmé nada. Eso lo firma el interventor, no lo firma el presidente. ¿Por qué lo están involucrando? ¿Por qué lo están involucrando a usted en este caso? Eso es lo que venimos a conocer ahorita, no sabemos todavía. No nos han hecho llegar cuál es la imputación, entonces hoy venimos a conocerla. ¿Usted conoce al señor Jonathan Chévez? No, no lo conozco. ¿Por qué cree que están involucrando con él en el tema del lavado de dinero? Mire, aquí hay una historia que entiendo es la que se está tratando de conformar. Pero, por ejemplo, yo al señor Chévez no tengo la oportunidad de conocerlo. Ahora que lo llevaron al Zavala, medio lo vi, pero no tengo la oportunidad, no lo conocí anteriormente a él. ¿Qué piensa que ahora es un segundo caso en el que lo involucran? Mire, lo que sucede es que ustedes vieron que el caso de la línea no estaba progresando, estaba un caso débil, un caso que se iba a caer. Cuidado. ¿A quién le echa usted la culpa de eso? Cuidado.
Bien, es un tanto complicado tener más de cerca al expresidente Otto Pérez Molina. Tratamos de darles a ustedes las primeras palabras. Él habló sobre la posible relación que tenía Jonathan Chévez en esta situación en el caso TSQ. Entonces ya sería la segunda persona de las más importantes involucradas en este proceso que llega hacia acá, hacia el sótano de la torre de tribunales. Aún faltan otros 7 implicados, entre ellos el exdirector de la portuaria Quetzal, también al que mencionaban por parte de la CICIG del MP como uno de los que lavaba el dinero en este caso, me refiero a Jonathan Chévez. En fin, ha sido bastante complicado llevarles a ustedes estas imágenes en vivo y en directo, pero pues estaremos aquí en este punto donde vean ustedes hay bastante movimiento por parte de las autoridades a esta hora de la mañana para poder organizar el ingreso, porque no solo se trata de este caso, sino hay otros que también otros acusados de otro tipo de casos que también deben acudir hacia estas judicaturas. Así es que con estas imágenes me despido, compañero, regreso con ustedes a estudios. Muchísimas gracias, Michelle. Sobre todo apreciamos muchísimo ese esfuerzo. Nada fácil llegar hasta donde se encuentra Otto Pérez y lograr obtener esas declaraciones de su parte. Pues ahora dice desconocer al señor Chévez. Vamos a ver, vamos a estar pendientes de esta cobertura especial que va a dar Canal Antigua a esta audiencia. No se la pierda, quédese con nosotros. Pero algo importante que se ha mencionado aquí es ese círculo cercano del cual ambos han hablado alrededor del presidente Jimmy Morales y del cual se debería saber quiénes son esas personas, porque al final son quienes inciden. Puede ser que sea su círculo de asesores, de buenos asesores, como puede ser que sea el círculo de la mafia que lo alimenta y que le ayuda a desarrollar sus estrategias delictivas. ¿Se conoce quiénes son? O el que le mete miedo que le van a tirar un diccionario ahí. O el que le dice, señor presidente, todo está bien, usted es maravilloso, le endulza el oído, mire, y que al final le hace perder la realidad. Carmen, ¿usted puede creer que se ha mencionado muchísimo de la creación de ese círculo en el cual el vicepresidente no está, por ejemplo? Que hay un divorcio, al parecer, entre ambos. Yo creo que no es al parecer, ahí hay un divorcio bien planteado. De hecho, veamos las tomas de la huelga de Dolores, en donde vemos a un vicepresidente insultando, gritando con insultos y haciendo malos gestos, palabras fuera de la moral, digamos, etc., con la cámara del presidente, grabado con la cámara del presidente. O sea, si ahí, ¿cree que fue intencional? Discúlpeme, si la cámara del presidente no edita lo que salió en el sitio del presidente, fue lo que circuló. O sea, eso no fue un Canal Antigua o cualquier otro que grabó algo, no, ese fue la cámara oficial. ¿A quién ponen en mal? Ahora, eso es muy preocupante, doctor y Mario Itzep, porque estamos hablando de la gobernanza, es decir, tenemos pues ceros, a decir del Observatorio Indígena, 0 indicadores de que la cosa va por buen rumbo. Pero en términos de gobernanza a futuro, si nos ponemos a analizar ese círculo cercano, si nos ponemos a analizar la relación presidente-vicepresidente, presidente-Congreso de la República, ¿cómo se anticipa entonces la situación del país en aras de esas alianzas necesarias para poder sacar adelante a Guatemala de la crisis en la que se encuentra? Bueno, lo que decía doctor Yamatei, en donde el Estado, la estructura del Estado y hoy la crisis política, efectivamente, la crisis política no es ahora, digamos, pero se está empeorando, es decir, estamos a las puertas de un Estado fallido y lo que va a ocurrir, digamos, si el presidente no va a corregir su direccionalidad junto con el vicepresidente y el partido como van, me parece que la masa social empieza a convocar protestas, ¿verdad? Y no solo es el tema de la corrupción, el tema social, por ejemplo, el abandono a las comunidades y la pobreza creciente en las comunidades. Y la representatividad en general de las autoridades locales. El niño que nace ahí en la zona 6, y no lo pudieron atender. ¿Ya? No digamos los niños y las niñas que hoy nacen en las comunidades sin hospitales, sin medicamentos,
o escuelas que no tienen una estructura. Hemos recibido, mira, pero no se imaginan ustedes las denuncias que hemos recibido de cantidad de comunidades donde dicen no tenemos maestro, no tenemos escuela, pero las comunidades lo están haciendo. Va a llegar un momento en donde esto se va a alarmar, digamos, a las comunidades, o la protesta que viene hoy, la marcha que viene por el agua, por el agua que llega el 22. Por supuesto, y existe, digamos, una voluntad política del gobierno, muy bien los puede recibir, pero no solo basta recibir, sino aquí tiene que demostrar acciones. Nosotros decimos que los 100 años, digamos, los 100 días se perdieron, pero habría que empezar de nuevo. Creo que el presidente tiene otros 100 días para poder ver si logra hacerlo. En el caso que no, encontrar el rumbo. Encontrar el rumbo. Yo lo que veo es que no es suficiente para convocar un pacto nacional o un diálogo nacional que el presidente quiera hacer. O sea, este país no quiere diálogo ahorita. El país quiere acciones concretas. En temas concretos. Por ejemplo, se me ha prácticamente terminado el tiempo. Cerramos con el doctor Yamatei porque ya se me agotó. Que es una recomendación al presidente. Sí. Urge un golpe de timón. O sea, aquí urge un golpe de timón al barco para principiar a buscarle un rumbo. Y hay mecanismos de hacerlo. Y nosotros mismos, creo yo, que hay muchísima gente dentro de la sociedad, dentro de los sectores económicos, políticos, sociales del país, que estaríamos dispuestísimos a indicarle al presidente cómo poder hacer las cosas. Porque aquí está jugando con vidas. No son ejemplos de elefantes, no son muros de mano de obra barata, no son discursos de moralejas lo que necesita el país. En nosotros necesitamos acciones y las acciones tienen que estar encaminadas a generar la suficiente confianza y credibilidad si quiere llegar a tener por lo menos alguna estabilidad en el país. La gobernabilidad del país cada día se pierde más y la ingobernabilidad lo único que fomenta es la corrupción, al crimen organizado, al contrabando, al narcotráfico, etcétera, etcétera. Así que o cambia el presidente o la sociedad va a pedir el cambio del presidente. Muchas gracias al doctor Yamatei y también a Mario Itze por sus intervenciones. Vamos a estar pendientes de esos análisis que ambos van a presentar en su oportunidad porque tengo entendido que han realizado pues un análisis muy riguroso y bastante detallado de estos 100 días de gobierno que lamentablemente por el tiempo no hemos podido agotar, prácticamente era imposible, pero ustedes han tenido esta mañana algunas pinceladas. Conoceremos también a lo largo de nuestras transmisiones qué es lo que usted siente, qué es lo que usted opina sobre estos 100 días de gobierno. Gracias por habernos acompañado. Volvemos ahora a la mesa principal y no se pierda esta transmisión simultánea y durante todo el día sobre lo que está aconteciendo en la Torre de Tribunales.